En esta mañana vamos a tocar un tema muy pertinente para una fecha como hoy. Hoy Día del Padre, hoy día vamos a hablar de un tema que vale la pena eh, mirar con detenimiento. Siguiendo con la vida de Jacob, hoy vamos a hablar de los aciertos y errores de Jacob como padre. Algo que yo creo que vale la pena que juntos podamos meditar y que nos permita, ya seamos padres o seamos madres, porque igual el tema y las enseñanzas de la palabra se aplican a ambas situaciones, y donde vamos a poder ver qué es lo que la palabra nos deja de enseñanzas para evitar estos errores y incentivar estos aciertos que Jacob tuvo en su vida, como cualquier ser humano. Jacob no era la excepción. Jacob era un hombre como cualquiera de nosotros que aprendía día a día el arte de ser padre. Entonces, la palabra nos deje esta enseñanza y que podamos cultivarla en nuestra vida. Para ello vamos a ver rápidamente tres puntos importantes. Vamos a empezar por lo negativo, los errores, los errores en la vida de, de Jacob como padre, y luego hablaremos de sus aciertos, y en tercer lugar, cuál es la enseñanza que todo esto nos deja para nosotros hoy. ¿Ok? Permítanme unas palabras de oración, que el Señor nos guíe y nos pueda hablar en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque tú nos permites esta pausa alrededor de tu palabra. Permítenos recibirla como una enseñanza valiosa para nuestra vida, como personas, como padres, como madres, como individuos que vamos siendo formados por ti para enfrentar la vida y los planes que tú tienes para nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé claridad para compartir esta tu palabra y podamos, Señor, atesorarla y aplicarla a nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empecemos entonces hablando de los errores de Jacob. Decíamos que vamos a hablar por lo negativo, empecemos por lo negativo. Y vamos a encontrar que Jacob mostró cuatro errores puntuales como padre, lo más puntual que encontramos en la palabra. Vamos a mirar un pasaje que es importante que lo leamos antes de entrar de lleno a esta meditación. Y me gustaría que lo busquen en Génesis 47, versos 8 y 9. Y quisiera que juntos podamos mirar esto en una versión. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera que todos generalmente tenemos, y luego permítanme leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, perdónenme, 47, 8 y 9. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Génesis 47, 8, Génesis 47, 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Miren lo que dice la otra versión, la nueva traducción viviente. Dice: el faraón entonces le dijo: ¿cuántos años tienes? Le preguntó el faraón. Jacob respondió: he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, ¿por qué es importante mirar esto? Porque
Cuando hablamos de la vida de un hombre o de una mujer, vamos a encontrar que en la vida es la suma de las muchas decisiones que uno va haciendo a lo largo de la vida. Y Jacob, como ya hemos estudiado, fue desarrollando y desenvolviendo su vida de diferentes formas y tuvo un inicio y tuvo un antes y un después. Ahora, Jacob mostró 4 errores puntuales que la palabra nos muestra como padre, errores que cometió como padre, y vamos a ir mirando algunos pasajes, así que les pido que tengan su Biblia ahí abierta en Génesis, porque vamos a mirar básicamente los capítulos 32, 33, 35, para destacar estos errores que Jacob cometió. En primer lugar, tuvo preferencia por uno de sus hijos, y eso lo hemos visto, ¿no? Miren ustedes lo que dice Génesis 37, 3 en su primera parte, Jacob, dice, y amaba Israel, que es Jacob, ¿verdad? A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y ahí vemos un primer error que Jacob comete. Y miren lo que dice el 4 y el 5. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, dice, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces acá te encontramos un primer error que Jacob comete como padre, el tener preferencia por uno de sus hijos, por José. Y dice que tenía preferencia porque lo tuvo en su vejez, pero además porque fue el hijo de su amada Raquel. Y esta preferencia era bastante evidente a sus hermanos. Y lo vamos a ver luego. Era bastante evidente. Y eso generó una fractura dentro del hogar y de la armonía de los hijos, entre los hermanos, porque es lo que sucede cuando un padre le da mayor preferencia a uno de los hijos. Esto genera resentimiento, frustración y genera una falta de seguridad en el otro hijo o en los demás hijos. Porque ustedes saben que el amor y el afirmar el amor en los hijos les da seguridad e identidad. Y si ellos ven que papá o mamá tienen preferencia por uno, entonces se sienten de alguna manera también inseguros, no amados de la misma manera. Ahora, el segundo error que Jacob comete como padre es que dio una túnica muy especial a José. Miren ustedes, 37, Génesis 37, verso 3, miren lo que dice 37, 3b, dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, y se lo hizo saber, sin ningún problema delante de sus hermanos, le regala una túnica de diferentes colores, que era pues la gran diferencia. Se notaba su preferencia por José. Jacob no solo tenía preferencia por José, sino que lo peor de todo es que lo hacía evidente al resto de sus hermanos. Y esto es, como decíamos hace un instante, nocivo a la identidad de los hijos. Nosotros como padres tenemos que tratar de dar el mismo amor a todos los hijos. Tenemos que mostrarles el mismo afecto, la misma seguridad, el mismo amor y cariño por todos los hijos. A veces nos cuesta, ¿no? Porque uno siempre tiene de alguna manera alguna filiación con uno de ellos, pero Dios nos ha llamado a amarlos a todos por igual, sin discriminación.
Y este fue el segundo error de, de Jacob, Israel llamado luego, y fue tan evidente, ¿no? Ahora, uno puede tener un detalle con un hijo y luego más tarde tener ese mismo detalle o similar con otro, y si son varios hijos, irlo haciendo, cosa que no se vea pues una preferencia marcada que genere precisamente lo que generó, ¿no? Ahí como dice el 4, viendo sus hermanos que su padre lo amábamos más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Los hermanos de José aborrecían a este porque su padre le tenía mayor amor y preferencia, y esto era evidente. Ahora, un tercer error que comete Jacob es que actuó con mucha pasividad como padre. Ya no solamente estaba el tema de José como hijo preferido, engreído, y que lastimosamente Jacob lo hacía sin reparo y fue demasiado evidente que trajo amargura, resentimiento entre los demás hermanos hacia su hermano José, sino que además como padre Jacob actuó con mucha pasividad. Miren ustedes lo que dice Génesis 34:1. Acá hay un evento terrible dentro de la familia. Miren lo que sucede, 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Jacob tenía una hija de su esposa Lea. Ustedes saben que Jacob tuvo dos esposas, Lea y Raquel. Y Dina era hija de Lea, hija de Jacob. Y ella salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, de la zona de este pueblo de Heveos, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Miren lo terrible que pasa. Dina sale a ver las hijas del país, y Siquem, que era príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En cierto modo, como que la violó, tomando él haciendo uso de su autoridad como príncipe de esta tierra, y la deshonró. Y entonces, notamos algo aquí, que Siquem, dice el 3, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Bueno, se generó el lazo emocional, pero el inicio fue malo, porque él hizo uso de su autoridad, de su posición, y deshonró a Dina. Entonces habló Siquem a Amor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. 5, miren lo que dice el verso 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Miren ustedes lo que está sucediendo, ¿ah? Jacob no responde, no actúa como debió haber actuado. Y miren luego lo que dice. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. ¿Qué pasa aquí? El padre de Siquem, Amor, empieza tratando de hacer una negociación, emparentar con ellos, y le dice: miren, Siquem se ha enamorado de Dina, entonces hagamos parentesco. Pero ellos estaban muy, muy claros que esto no podía ser.
Pero miren la pasividad de Jacob, lo que genera. Luego, dice, Siquem también dijo al padre de Dina, a Jacob y a los hermanos, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijiereis. Entonces, está tratando de hacer una negociación el padre de Siquem. Y dice, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, hacen una treta engañosa y le dicen, nosotros no podemos emparentar con ustedes porque ustedes son incircuncisos, nosotros somos del pueblo de Dios, circuncidados, entonces si ustedes quieren emparentar con nosotros, que se circuncide todo varón del pueblo. Y bueno, ellos dijeron, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Miren la treta engañosa. Pero ¿de dónde empieza todo esto? Desde que Jacob cayó, dice, cayó ante lo que había sucedido hasta que sus hijos viniesen. O sea, él no actuó, no hizo algo. Ahora, los hermanos están haciendo esto y miren lo que pasa. 17. Mas si no nos prestareis oído para circuncidados, tomaremos nuestra hija y nos iremos. O sea, ellos les ponen la condición. Vamos a emparentar con ustedes, pero tienen que circuncidarse como nosotros. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad. O sea, ¿qué hicieron? Hicieron que todos los varones de este pueblo se circunciden. Y miren lo que pasa en el verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Miren lo terrible que sucede ante la pasividad de Jacob. Jacob no hizo lo que debía haber hecho como padre, haber puesto las cosas en claro, haber puesto las cosas en su lugar y dejó que sus hijos, guiados por su cólera, su rabia ante la deshonra de su hermana, hicieran semejante barbarie. Y miren lo que dice el 30. Entonces dijo Jacob, pero vamos un poquito antes. Miren lo que dice. 28. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. O sea, fue una cosa terrible. Miren lo que puede suceder cuando un padre no actúa como debe actuar. Y Jacob dice en el 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Miren lo que le responden los hijos en el 31. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? O sea, ellos estaban en sus 13
y el padre no fue capaz de ponerlos en su sitio en su momento. Terrible, ¿no? Terrible, porque lo que aquí se está diciendo es una tremenda enseñanza, una tremenda advertencia. Lo que puede suceder cuando se actúa con pasividad. Los hijos pueden llegar a tomar venganza por su mano de cosas que no deberían ser. Fue terrible lo que hicieron Simeón y Leví. No solamente mataron a los varones, no solamente mataron a Mor y Siquén, sino a todos los varones y se llevaron a las mujeres, a los niños y sus bienes. O sea, fue una cosa terrible. Y Jacob no los puso en su sitio a sus hijos. Y ante el reclamo de Jacob, sus hijos simplemente le dicen, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, no hubo respeto de parte de los hijos hacia su padre, porque en su momento su padre no se hizo respetar. Entonces no tomó cartas en el asunto, los hermanos planearon una venganza, consumaron la venganza y Jesús no hizo, perdón, Jacob no hizo nada ante el obrar malvado de sus hijos. Y este pasaje nos deja una tremenda enseñanza, ¿no? Uno no puede pasar por alto el mal obrar de los hijos. Necesitamos ejercer autoridad y disciplina sobre ellos. Tremendo. Pero no solamente cometió este error Jacob, no solamente tuvo preferencia por uno de sus hijos, se lo hizo evidente a través de regalarle una túnica a José, no solamente actuó con mucha pasividad, sino que también fue muy permisivo y blando. Y ahí viene el problema, ¿no? Fue permisivo y blando y eso trajo todo lo que hemos visto ahora y lo vamos a ver en el 35, 22 y 23, su permisividad y lo blando que era Jacob. Por eso es que los hijos no lo respetaban. Miren lo que dice. Aconteció 22 y 20, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Imagínense ustedes lo que está pasando. O sea, uno de sus hijos, Rubén, duerme con Bila, la concubina de su padre. Imagínense, ya esto se había desbordado. Ya se había desbordado. Ante una conducta deplorable como la de Rubén, Jacob no se nos dice que hiciera algo drástico. Y la ley decía lo que o mejor dicho, la enseñanza de los patriarcas decía que ese hijo tenía que ser echado fuera. Entonces, no dice que hiciera nada drástico para poner disciplina sobre su hijo. Y hermanos queridos, hoy vivimos en una sociedad demasiado permisiva. Hoy vivimos en una sociedad donde a los hijos prácticamente ya no se les puede decir nada. Y se confunde el hecho de que el padre dice, la psicología actual dice que el padre debe ser amigo de sus hijos. Y un día yo conversaba con un padre, un médico padre, y me decía, eso es una aberración. Y yo le digo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el padre debe ser amigo de sus hijos, no debe dejar de ser padre. Interesante observación. No debe dejar de ser padre. Porque si el hijo confunde las cosas, el padre tiene que seguir siendo padre, el que guía, el que orienta, el que se hace respetar, sin abusar, sin necesidad de humillar. No, no, no. El respeto a la casa, el respeto a los límites que como padre uno pone sobre su hogar. El día que los hijos se van de la casa pueden hacer lo que quieren, porque ahora ellos van a hacer el rol de padres o sabe Dios lo que hagan. Pero mientras esté bajo el techo paterno, tienen que respetar a sus padres. Y los padres tienen que ejercer autoridad. La tienen que ejercer. Miren lo que pasó con Jacob, miren la tragedia que se armó.
Y miren luego después a Rubén haciendo una vileza de ese tipo. Ahora, esto nos deja tremendas enseñanzas, ¿verdad? Y no nos sorprende, por ende, ver la sociedad que hoy vemos, porque hoy la permisividad de los padres hacia los hijos por la enseñanza de la psicología actual ha generado una sociedad donde ya los jóvenes no respetan a la autoridad. Ya los jóvenes no respetan a sus maestros, no respetan a las personas mayores. ¿Por qué? Porque ya no hay disciplina, no hay orden, no hay respeto, no se exige respeto en el hogar, porque todo empieza en el hogar. Y esto, mis hermanos, es serio. La Biblia lo pone en manifiesto. Lo ha dejado escrito para nosotros hoy. Es cierto que a lo largo de la historia se han cometido excesos, pero nosotros cuando conocemos a Dios tenemos la capacidad de tener la sabiduría de Dios para saber poner las cosas en su debido lugar, en su debido momento y en su verdadera dimensión. Y por eso necesitamos pedir la ayuda del Señor para que nos dé sabiduría, cómo criar a nuestros hijos y no llegar a ver las consecuencias que trajo que Jacob cometiera estos errores dentro de su hogar. Amor y disciplina son el complemento perfecto en el hogar. Yo debo dar amor, cariño, afirmación, pero también tengo que establecer disciplina, autoridad, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. ¿Te acuerdas de Elí, el gran sacerdote Elí? Él tenía dos hijos. Y Dios, al ver que los hijos de Elí no eran corregidos por su padre y eran muchachos que estaban haciendo vilezas con las mujeres del templo, un día Dios le dice a Leví, por cuanto tú no has estorbado a tus hijos, ellos morirán. El juicio de Dios viene sobre los hijos. ¿Y cuál era la responsabilidad? Por cuanto tú no has estorbado a tus hijos. A veces, hermanos queridos, por no ganarnos un mal momento, no les estorbamos a los hijos en conductas que sabemos que están mal. Pero Dios nos ha dado esa responsabilidad. Y acá lo vemos. Jacob, su carácter blando, su mano blanda, su, su poco tino para manejar la situación, el no haber puesto las cosas en su lugar en su momento, actuar con pasividad, el haber hecho preferencia por uno de los hijos, trajo todo un problema dentro del hogar. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Estos fueron los errores, los desaciertos de Jacob, que obviamente, hermano querido, es lo que nos puede suceder a cualquiera en este andar de nuestra vida como padres, en donde nadie nace sabiendo ser padre. Uno aprende en el camino, pero que Dios nos dé la gracia de tomarnos de la mano de Dios para poder llevar adelante nuestros hogares, nuestros hijos. Criar un hijo es una empresa sumamente compleja. Necesitamos de la dirección del Señor. ¿Cuáles fueron los aciertos de Jacob? Bueno, debemos decir que Jacob también tuvo aciertos muy significativos que han quedado registrados en la palabra y que debemos imitar. El primero, miren el primer acierto de Jacob, se encaminó a Dios. El gran problema de Jacob es que gran parte de su vida vivió lejos de Dios, siendo el nieto del gran patriarca Abraham, en quien se depositaron todas las promesas. Él era el nieto. Pero acá hay algo interesante. No porque yo sea hijo de un gran hombre de Dios, yo soy hijo de Dios. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y Jacob era terrible.
Ya vieron ustedes, hemos visto cómo engañó a su padre descaradamente, cómo le quitó la primogenitura a su hermano, era un embustero. Pero Jacob no había tenido un encuentro con Dios y por eso todo le iba mal. Y todo lo hacía bajo su perspectiva y con sus formas y sacando ventaja de todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Jacob se encaminó hacia Dios. Miren lo que dice el verso 32:1, tremendo pasaje. Cuando aquí se da el antes de Jacob y el después, dice, Jacob siguió su camino, capítulo 32:1, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Tremendo. Dice que Jacob siguió su camino. ¿Recuerdan ustedes? Huyendo de Labán. Vamos a ver eso en la próxima semana. Y se encuentra con Dios. Y entonces, miren lo que dice el 24, en la segunda parte. Dice, y se levantó, 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob tomó la decisión de encaminar su vida hacia Dios, hacia el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Y tuvo su propio encuentro con Dios. Y no fue casualidad, lo buscó. Miren ustedes, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y miren lo que dice el 26. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob está buscando la bendición de Dios. Él toma la decisión de buscar la bendición de Dios. Y miren lo que dice el 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Has luchado por la bendición de Dios en tu vida? ¿Has buscado que Dios sea el Dios que bendiga tu día a día, tu vida cada día y de ahora en adelante? Jacob la luchó toda una noche y le dice al ángel, ¿y saben quién era el ángel, no? El ángel era el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es una representación preencarnada del Señor Jesucristo. Y entonces se encuentra con Jesús y lucha con él. Y entonces le dice, no te dejaré si no me bendices. Y como el ángel no ve que no lo bendice, que no lo deja, dice, cuando el varón vio que no podía con él, mira el verso 25, ¿no? Cuando el varón vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo, que se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imagínate ese momento de crisis de Jacob. Y en ese momento el Señor le cambia el nombre a Jacob. Y ya no se llamará más tu nombre Jacob, que era embustero, mentiroso, esa era la traducción de Jacob. Ahora se te llamará Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tremenda decisión de Jacob de buscar encaminarse hacia Dios. Y miren lo que dice el 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tremendo. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. La evidencia de su encuentro con Dios. Dios le cambia el nombre, le da una nueva identidad y le deja una huella del toque suyo. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Cuando uno se encuentra con Dios, nunca más vuelves a ser él. Nunca más vuelves a ser él. Porque el Señor va a tocar tu vida y te va a cambiar el nombre. Ahora eres su hijo. Y Jacob se encaminó a Dios.
y buscó la bendición de Dios. Ya no era el Dios de Abraham y de Isaac, ahora también era su Dios, mi Dios. Pero un segundo acierto de Jacob, encomendó a Dios lo que concernía a su familia. Mire cómo cambia Jacob. Ya no era el hombre autosuficiente, ya no era el hombre que solo lo podía manejar todo con su astucia y sus argucias y sus leguleyadas. No, 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 ya no. Encomendó a Dios lo que concernía a su familia. Mira lo que, vamos al capítulo 43 de Génesis. Vamos avanzando. El capítulo 43 de Génesis. Verso 14, mira lo que dice, mira lo que dice. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí ya pasó mucho tiempo ya. Jacob ya es un hombre grande, ya es un anciano, pero aquí estamos en el contexto de que la hambruna que se generó en la tierra y Egipto estaba ya José como ministro o de Estado de Egipto, y entonces los hijos de Jacob, hermanos de José, van en busca de alimentos a Egipto y se encuentran con José, que era el ministro, pero ellos no lo reconocían. Y entonces ustedes saben la historia, José hizo toda una treta para que entonces sus hermanos se turbaran, pero en este caso, Benjamín, que era hermano de José, por madre también, por Raquel, se había quedado en Canaán con Jacob. Y entonces José hace de que vayan a traer a ese hermano. Pero es interesante acá lo que pasa, hermanos queridos. Ya Jacob no está pensando en sí mismo, ya no está viendo cómo a solucionar el tema, no, no. Encomienda a Dios lo que concernía a su familia. Y él dice, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón egipcio. Para él era un varón egipcio. Y miren lo que dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo, pues, Dios sabe. Es ahí donde yo quiero enfocar mi mirada, en cómo Dios había trabajado en el corazón de Jacob, y ya no, Jacob ya no es un autosuficiente, encomienda al Señor lo concerniente a su familia. Hermano querido, ¿tú encomiendas al Señor lo concerniente a tu familia? ¿Qué de tu crianza de los hijos? Jacob se dio cuenta que ya no podía controlar y manejar su familia y todo en cuanto a ella. Y entonces pone en las manos de Dios todo lo que podía suceder, todo el desenlace de esta situación, el desenlace. Y Dios ya había trabajado en el corazón de Jacob. ¿Sabes manejar todos los asuntos de tu familia? ¿Le has confiado a Dios este aspecto trascendente de tu vida? Segundo acierto de Jacob. Tercer acierto, aceptó la instrucción de Dios antes de ir a Egipto. Mire lo que dice el 46, ya cuando va desenlazándose todo, ¿no? Este, ahí empieza ya a darse el tema de, ya no solamente van con Benjamín a Egipto, ya José se da a conocer a sus hermanos y todo esto, y lloran, ya ustedes saben la historia, y en el capítulo 46, verso 2, vemos que Jacob acepta la instrucción de Dios antes de ir a Egipto. Salió, dice el verso 2 al 5, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba,
Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Jacob ya era un anciano, pero aceptó la instrucción de Dios antes de ir a Egipto. Miren, hermanos, Jacob ya no se lanza al vacío por su propia cuenta. Ahora busca la asesoría cercana de Dios para moverse o para llevar adelante cualquier plan. ¿Lo haces tú también? ¿Lo hago yo también? ¿Somos obedientes a la instrucción que Dios nos da? ¿Buscamos la instrucción de Dios para empezar? ¿O hacemos planes y luego le pedimos a Dios que los bendiga? Ojo, a veces hacemos eso, ¿no? Cuando es al revés, Señor, ¿tú qué piensas de esto? Y entonces Jacob acepta la instrucción y Dios viene en visión de noche y le dice, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Cuando tú le pides dirección a Dios, Dios te la va a dar, porque te la va a dar siempre y cuando estés dispuesto a escuchar y aceptar esa instrucción. A veces nosotros hablamos y le pedimos algo a Dios por si acaso, pero no tenemos la decisión de aceptar la instrucción que Dios nos dé, sea cual fuere. Ese fue el tercer acierto de Jacob. Su vida había cambiado. No solamente encomendó a Dios lo que concernía a su familia cuando tuvo que mandar a Benjamín a Egipto, su hijo, el último, sino que también aceptó la instrucción de Dios antes de ir a Egipto. Y por último, mira lo que hace Jacob. En el capítulo 35, luego de su encuentro con Dios en el 32, en el capítulo 35 hace algo trascendente, tremendo en su vida que marca su adoración a Dios. 35:2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué hace Jacob? Abandonó la idolatría. Miren lo que dice el 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. A su familia le dice, quitad los ídolos que hay entre nosotros. Jacob decidió poner a Dios en el centro de toda su vida y de su familia. No más ídolos, no más competidores de Dios en su corazón y en su hogar. Ahora Dios y solo Dios es el objeto de su adoración. ¿Te das cuenta? ¿Hubo cambios? Por supuesto que hubo cambios. Ya no más ídolos. Y hermano querido, un ídolo es todo lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, que no sea Dios. Ese es un ídolo. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Tu carrera? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro? ¿Tu salud? ¿Tus miedos? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Tus planes? ¿Tu hijo? A veces los hijos se vuelven ídolos. A veces los padres se vuelven ídolos. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Tu comodidad? Jacob abandonó la idolatría. Y eso fue el gran punto de quiebre en la vida de Jacob. Dios se convirtió en el centro de toda su existencia, el eje. Ahora Dios y solo Dios era el objeto de toda su adoración. Todo lo demás pasó a un segundo plano. Por eso aceptó la instrucción de Dios, aunque no le gustara lo que Dios le estaba diciendo, aceptó. Por eso buscó a Dios en lo concerniente a su familia, buscó la instrucción de Dios. Por eso su vida dio un giro.
¿Dónde empezó todo? Cuando se encaminó a Dios, cuando decidió buscar a Dios con todo el alma. Y luchó con Dios y le dijo, si tú no me bendices, yo no te suelto. ¿Le has dicho eso a Dios? Le has dicho, Señor, yo quiero ser un padre para tu gloria. Y si tú no me bendices, yo no te suelto. Pero recuerda, hay que hacer ciertos cambios. Jacob dejó la idolatría y ese fue el punto de quiebre. Ya nada ocupaba el primer lugar en su vida. Ni sus padres, ni sus hijos, ni su carrera, ni sus planes, ni sus bienes, nada. Dios fue primero. ¿Qué enseñanzas nos deja todo esto? Primero, cuatro enseñanzas importantísimas para terminar. Hermano querido, no permitas que nada destruya el hogar. ¿Qué puede destruir el hogar? Preferencias, puede destruir el hogar el egoísmo, el orgullo, puede destruir el hogar la forma inadecuada de responder a problemas. Segunda cosa, debemos cuidar la forma en que tratamos a los hijos, sin discriminación, sin favoritismos, el mismo amor para todos, el mismo cariño, afirmación. Debemos tratar de llevarnos bien con todos nuestros hermanos y hermanas. Es otra enseñanza, ¿no? En el hogar de Jacob había desavenencias producidas por Jacob mismo, ¿no? Tanto que sus hermanos odiaban a José y lo vendieron como un esclavo, imagínate lo que había generado Jacob en en su ignorancia como padre. Y algo más que quiero dejar contigo. Cuando estamos en dependencia de Dios, se sufre menos. Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. Cuando estamos en dependencia de Dios, se sufre menos. Si tú quieres vivir una vida donde no se te haga tan complicado aprender a ser papá, mamá, hijo, hermano, hermana, depende de Dios. Cuando dependemos de Dios, se sufre menos. Y eso es fundamental. Y es algo que yo quiero dejar contigo. ¿Cómo estás llevando a cabo tu paternidad? ¿Has encaminado ya tu vida a Dios o sigues apoyándote en tu propia prudencia? ¿Encomiendas a Dios todo lo concerniente a tu familia o sigues luchando en tus propias fuerzas, olvidando que el autor de la familia es Dios mismo, quien te quiere ayudar? Y por último, ¿aceptas la instrucción de Dios en su palabra o sigues tu propia opinión o la corriente de este tiempo? Recuerda, cuando dependes de Dios, sufrirás menos y aprenderás más rápido. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra bendita. Tremenda tu palabra. Cuánta enseñanza encontramos en ella. Ayúdanos a asimilar este mensaje tuyo. Que podamos aprender de los errores que Jacob cometió, pero sobre todo que podamos aprender de sus aciertos. Jacob decidió un día encontrarse contigo, encaminar su vida a ti, abandonar la idolatría, ponerte a ti en el centro de su vida. Y también, Señor, decidió buscarte a ti en lo concerniente a su familia, confiar en ti, dejar en tus manos la familia, los hijos y además aceptar la instrucción que tú le dieras antes de tomar decisiones. ¿Cuánto que aprender, Señor? Bendícenos como padres, como hermanos, como hijos, como madres. Enséñanos, Señor. Y gracias por esta palabra bendita. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén y amén.
Dios les bendiga, querida iglesia.